Gente, estamos en vivo. Estamos en vivo. Quiero compartir esta palabra. Estamos en estado de emergencia ante la crisis espiritual que andamos. Que se ve, que se escucha, que se vive, que se siente. Y compartiremos en Romanos 8:27. This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. Romanos government. 8:27, Weapons vamos a of darle class 4 lectura. and lower have been authorized for Estamos ante use una during the emergencia purge. All other weapons are restricted. donde Government officials of Pablo nos rank habla a través de Romanos, viviendo en el Espíritu. Y quiero que entiendan esto, porque el que hace la voluntad de Dios, el mismo Dios intercede por nosotros. Se lo pruebo. La lectura que vamos a estar leyendo va a ser Romanos 8:27, donde dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros los que somos santos, los que creemos en Él, perduramos en Él y caminamos con Él. Escuche bien, entonces, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora la tierra está con dolores de parto. ¿Por qué? Porque va a dar a luz el creador de la tierra, el deseado de las naciones, viene a redimirnos de nosotros. ¿De qué? De esta condenación. Y en el libro de Romanos eso está específico. Pero lo que nosotros, como dice, más el que escudriña los corazones, ¿quién? El Espíritu de Dios. Vamos a darle lectura a todas estas cuestiones. Quiero compartir esta palabra porque se aproximan momentos duros y difíciles. Óyeme, se avecinan momentos duros y difíciles, y es necesario de que el pueblo, el mundo entienda esto. El mundo no lo entiende. El mundo anda desapercibido, cabizbajo, andan en angustia, depresivo. Pero si aquí la palabra nos dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Cuando lo conocemos, cuando permanecemos en quien, en Él, y Él en nosotros. Pero ¿cómo hacemos eso? Viviendo en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Una vida religiosa pentecostal, una vida adventista, una vida metodista, conforme al formato de los hombres. ¿Eso es vivir en el Espíritu? No, eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu te hace a ti lo que tú te consagras, lo que tú te sometes, lo que tú buscas, lo que tú encuentras, lo que tú investigas. ¿Bajo qué? Nuestra propia voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? Las ganas de saber, las ganas de servir, de conocer. Pues Dios dice que los que hacen su voluntad, Él intercede por nosotros, como aquí Pablo nos escribió a nosotros, para que en este tiempo entendieron que en toda la era que Dios ha manifestado, de la manera que se ha manifestado el mundo, ha intervenido con el mundo de muchas maneras, pero basado a qué? El testimonio de la verdad, el testimonio de la palabra. Y la palabra es la que va a llevar al hombre ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Quién convence al mundo al arrepentimiento? El Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? El Espíritu de Dios, el aliento de vida, que cuando le confesamos con vuestros labios, lo conocemos, pues mora en vosotros, y que nos sella. Por eso tenemos un eunuco que en un momento dado le dijo: Señor, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, bautíceme. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo creo que el Señor es el Padre de la luz, el gran yo soy. Pues si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues eso lo hace el Espíritu. Y el Espíritu también es el que convence, el que te revela las cosas de toda verdad y toda justicia. Y nos muestra las cosas que han de venir. ¿Cuándo? En este último tiempo. Y en este último tiempo nosotros tenemos que ¿qué? Vivir en el Espíritu. ¿Para qué? No satisfacer los deseos que es de la carne. Porque la carne, ¿qué anhela? La fornicación, adulterio, los homicidios, un sinnúmero de cosas en la cual nos pueden agradar a Dios basado estos actos que aborrecen ¿qué?
La paciencia del gran yo soy. Así que, gente, miren, esto es sencillo. Leemos la palabra, analizamos la palabra, la atesoramos y la guardamos. Mira qué fácil. Y así también pueden ver varios videos. Todos estos videos que yo estoy haciendo aquí, casi siempre yo los subo a mi canal de YouTube. Ahí hay un montón de videos. Hay un montón de videos ahí explicando lo que es la Pascua, todas estas manifestaciones, un sinnúmero de cosas. Yo que llevo rato dándole lata a esto, porque mi mayor intención es que el mundo sepa la verdad, porque Dios nos mandó a nosotros a pronunciar las buenas noticias de salvación. ¿Y qué es eso? Las buenas nuevas. Cómo ser salvo, cómo mantener la fe, cómo perdurar la fe, cómo cosechar la fe. Hay muchas maneras. Entonces Dios, de cierta manera, a ciertos hombres los capacita para soportar a quien, a los débiles en la fe. Y los débiles en la fe son todos aquellos que de cierta manera por pereza, por vagueza, por descuido, no se dan la tarea de conocer ciertas cosas que para uno son complicadas. Y es porque no es que sea complicado, es que no se dan la tarea de investigar. No hay voluntad, no hay ganas de conocer la verdad. Y si conocieran la verdad, dice que la verdad nos hará libres en todos los sentidos de la palabra. No nos ataviamos a nadie, no nos esclavizamos por nadie, pero si somos esclavos, que seamos de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ver detalladamente. Bien fácil. Mire. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que dice el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, o sea, lo que Él vino a hacer, salvarnos de vida, en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque si la ley salvara al hombre, no se hubiera abolido todas esas ordenanzas 603 que estableció Moisés, que a fin de cuentas el hombre, por más ritual que hacía, por más sacrificio que hacía, su corazón, su interior no se había renovado y seguían con las mismas prácticas de sus malas obras basadas en los sacrificios. Por eso Pablo dice: porque la ley del Espíritu y vida, y con Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos liberó. Por eso es que sale Pablo, hablando de Romanos, en el versículo 1 dice: porque sabemos que ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos salvó. Nos liberó mediante ¿qué? El sacrificio, lo que vino a hacer, lo que estableció, porque se manifestó en secreto. ¿Por qué en secreto? A muchos no les reveló que era el Mesías. Porque para que tengan oídos, no escuchen. Para que tengan ojos, no vean. Para que tengan boca y no hablen. Por eso se les manifestaba que en parábola, para que no se entendiesen. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era condenar que la muerte. Porque había una ley en la cual no redimía al hombre. Pues por lo tanto, dice: porque lo que era imposible, o sea, ¿qué era imposible? Redimir al hombre, porque ya había desechado ¿qué? Lo que establecieron en el Edén, la salvación, la vida eterna. Era imposible mediante el concepto humano. No había hombre sobre la faz de la tierra que pudiera llevar este peso, esta carga, para salvarnos a nosotros ¿de qué? Del infierno eterno, de la muerte eterna, ¿de qué? Y del pecado. Pues entonces, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por esta carne, porque esta carne que desea la fornicación, el adulterio, todo lo malo. Porque Pablo dice: lo que yo quiero hacer, la voluntad de Dios, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, ser malo con mi compañero, ponerle el pie a mi amigo, que mi amigo no sepa la verdad, que mi vecino se lo lleve el diablo y no sepa esta verdad más que yo, como hace el pueblo judío, que se dan a entender que ellos son los únicos dignos de la salvación y que las demás naciones se fastidiaran. Eso lo hizo el pueblo de Israel. Pues por lo tanto, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando
Por lo tanto, era imposible. Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ay, ay, ay. Lo que era imposible, por lo tanto, si el pecado fue engendrado en la carne, por la carne también tenía que ser censurado. Pues por lo tanto, Dios envió ¿a qué? A su Hijo. Como dice Juan, en el principio él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. El creador tuvo que despojarse para redimir al hombre y lo hizo, pero ¿qué? Por lo tanto nos da como que una señal, un pacto. Este es el camino. Juan 14:6 dice, el que ve al Padre ve al Hijo. Pero él dice, si quieren ser salvos, él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por... O sea, toda potestad se le dio mediante ¿qué? Cristo. Y Cristo es la base. Y Pablo, recalcando a quién, a los romanos, le da esta enseñanza de que ya nosotros no tenemos condenación. Si creemos en él, si tenemos voluntad. Por eso me voy más abajo. Dice, mas el que escudriña los corazones, es el verso base. Por la cual sabe que es la intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una manifestación como le ocurrió a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Para que el Espíritu, por eso es que cuando nosotros somos sumergidos en agua, por eso decía Juan, acercado y convertido, porque el reino de los cielos se ha manifestado, ha venido. Y mandaba a que el hombre sea que arrepentido de sus pecados y bautizado. ¿Para qué? Muerte y sepultura del viejo hombre. Pero para que él este espíritu de buena voluntad, dice, porque el que tiene a Dios, tiene el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, aliento de vida, sí. Pero es que hay otra manifestación del Espíritu de Dios, el conocimiento de la verdad. Y para que venga el conocimiento de la verdad, usted tiene que nacer de nuevo. ¿De qué? De arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados delante de los hombres y ser bautizado. Cuando usted es bautizado, usted está haciendo el cumplimiento de la promesa de ser que ponchado y sellado para su redención, para la salvación. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aún de la muerte, como Lázaro, la gente, cuando se manifiesta en su vanidad, como dice Mateo 24, 29 al 30, después de aquella tribulación, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué pasa? Pablo te habla en 1 Corintios 15, Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos que transformados, transfigurados. O sea, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque aún los que creyeron en Él y guardaron su promesa, muchos han muerto y esperan que el sol de justicia, que cuando Él se manifieste, estos resucitan primero y nosotros. Pero para que eso ocurra, necesitamos nacer del Espíritu. ¿Mediante qué? Confesión de vuestros pecados. Ya yo no puedo más, soy un pecador. El que me diga a mí que no ha pecado es mentiroso. Es mentiroso. ¿Por qué? Por cuanto todos pecados fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué todos fueron destituidos de la gloria? Porque el que pecó fue Adán. Mediante la carne, mediante un hombre entró el pecado. Mediante un hombre también entró la salvación. El Cordero de Dios. Y Él nos dice que intercede por nosotros si hay voluntad. Porque Él que conoce el aliento de vida que nos dio, porque proviene de Él, sabe cuál es la voluntad. En estos momentos yo anhelo que todo el mundo sea salvo y conozca esta verdad. Esa es mi voluntad. No puedo mentir porque Él sabe que hay dentro de mi interior, o sea, el hombre interior. Y Él conoce cuál es mi mayor deseo. Desde las 2, 3 de la mañana, el Espíritu de Dios me ha inquietado a este servidor a interceder por personas que ya yo hace años no veo. Sé que viven. Puede ser que uno que otro haya muerto, por el Espíritu de Dios me puso a mí en la madrugada en voluntad a interceder por esa persona. ¿Por qué? ¿Qué propósito? No sé, no conozco. Pero ¿qué yo hago? Me someto a la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios que intercede por nosotros, por es que tú y yo somos imagen y semejanza del Cordero de Dios. Dice que el que recibe a uno de sus pequeñitos en su nombre, recibe al que lo envió. Pues por lo tanto, yo desde mi cámara, mi cuarto, mi aposento, el Espíritu de Dios me da esta inquietud de interceder por gente de madrugada. ¿Por qué? Lo sé, lo conozco. Pero Dios lo hace para glorificarse. Porque cuando tú te compadeces por los otros, por muchas personas que Dios te pone en el corazón,
¿Y cuál es esa intención? ¿Cuál es esa voluntad? Que reciba las buenas noticias, que sepa que hay herramientas, que hay armadura, que hay manera de salir de lo que nos angustia, lo que nos preocupa. ¿Y qué son esas cosas que nos preocupan? Que nos entorpecen a la salvación, las obras de la carne. Por eso Juan que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es eso? La oposición del espíritu, la carne. Porque la carne quiere que tú seas rico, que seas millonario. No hay nada malo con eso. El que lo tenga, que lo reciba y prosperado sí, sea bendito en el nombre del Señor. Pero eso a ti no te puede alejar del amor de Dios. A muchos estos bienes de la tierra, posesiones en la tierra, hacen pacto, hacen alianza. Por eso hay un príncipe de las tinieblas que le dijo a Cristo, y nos lo hace a todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos imitadores de él. ¿Qué te hace? Todo esto te daré si te postras y me adoras. Hay mucha gente que se están postrando ante el príncipe de este mundo. Entonces la voluntad de Dios está sobre ¿quién? La voluntad de ellos no está sobre Dios, sino sobre el príncipe de este mundo. Por lo tanto, ¿qué espíritu de Dios va a interceder por ti? Como dice aquí, más el que escudriña los corazones, que sabe cuál es la intención del espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Pero es que la voluntad de tuya es amar al mundo, ser rico, tener 10,000 likes, recibir 10,000 ofrendas. Esa es tu voluntad. Pues el espíritu de Dios no está sobre ti. Está el aliento de vida, que sí te da la vida. Por ahí otra voluntad, que es la que Dios quiere que tú tengas, no va a estar sobre ti, porque usted no está haciendo lo que es la voluntad del Padre. Porque el Padre dice, si se pusieran uno más en su nombre, todo lo que le pide el Padre, Él os dará. ¿Qué padre a su hijo? Un hijo le pide un carrito Hot Wheels y le va a llevar un carrito hecho de madera. Wow, qué padre malo, ingrato. No, es que el niño se merece lo que pues está capaz, puede llevar y puede subsistir. O tú le vas a dar a un niño una motora, cuando el niño apenas tiene 3 años y no la puede guiar, se va a matar en la motora, y el padre sabe qué nos conviene y qué no. Pero hay gente que piden cosas, se matan orando y Dios no. No, es que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que el Espíritu sopla, te lleva el viento. Eso es la voluntad de Dios. Cuando Cristo le hablaba a Nicodemo, eres tú, maestro, y no conoces lo que es el Espíritu de Dios, nacer de nuevo. El viento sopla, va y viene, y ande, el viento me sopla y yo me muevo. Pues por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a recibir la voluntad de Dios si amamos al mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, nosotros los santos. Entonces aquí que vemos, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está que con dolor de parto hasta ahora, desde que el hombre pecó, se rebeló contra él. Desde que Adán pecó, la tierra está clamando con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque no está fluyendo en el orden que Dios la estableció. Los animales no pueden jugar con los niños, el león no puede jugar con la oveja, porque la voluntad de Dios en la tierra fue removida ¿en qué? De su manifestación. Entonces gime. ¿Por qué? La sangre que fue derramada, ¿de quién? De su hermano Abel. Que cuando Dios le reclama a Adán, a Caín, la sangre de tu hermano clama con gemido. Ya desde ahí empieza la tierra a clamar, porque no estaba esto hecho en el orden de Dios, no estaba el pecado manifestado en la voluntad de Dios en la tierra. Pues por lo tanto, ya el que se había manifestado la ley fue condenado por aquel que vino a restablecer la ley. Lo hizo. Por ahora nos toca a nosotros. Pero si en ti, en mí, en nuestra conciencia, en nuestro interior no hay voluntad de servir, porque Cristo dijo, el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser nuestro servidor. Te toca servirle al mundo. Porque dice, el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Esa es la voluntad de Dios. Por eso tú tienes un Pablo, ya un general, que fue instruido, capacitado, empieza a citar a los romanos, porque era romano, y empieza a hablarle, ahora pues ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, porque no creían en Cristo. Cristo se manifestó de la nada. ¿En qué manifestación? La promesa. Y ellos, en el Imperio Romano, el contenido de la historia que habían los saduceos, los fariseos, muchas denominaciones, muchas sinagogas que no conocían esto. Pues entonces tenemos un Pablo que empieza a manifestarle a ellos lo que era la ley. Ya eso no hay redención de pecado, porque por más que el hombre guardaba la ley, siguen sus malas obras, no hay un arrepentimiento. Aquel violaba a una persona
Llevaba la ofrenda y al otro día volvía, seguía con la violación. Seguía en este camino pecaminoso y no había una redención. Por lo tanto, ¿esa ley salvaba al hombre? No. Porque las obras de la ley no justifican la gracia de Dios. Lo que justifica la gracia de Dios es nuestra fe, lo que creemos. Y por él fuimos justificados. Y aquí más lo vamos a ver, porque estamos leyendo. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a qué, a la carne. O sea, se lo dije ahorita, Juan 1:15, no sabe yo, alma adulta, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, para que la justicia y la ley se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Yo le digo, que mira, vamos para Disney, todo el mundo quiere ir para Disney. Porque al mundo le agrada ir a Disney, maravilloso ir a Disney, está perfecto. Pero cuando dice, vente, vamos a orar por esta familia que está pasando, como que se oponen, cambia. O en secreto, déjame orar por esta gente que necesito. Esa es la voluntad de la carne y la voluntad del Espíritu. Hay una discrepancia, hay una oposición. El Espíritu de Dios te dice, clama a mí. El otro, la carne te dice, no clames a él, vas a seguir igual. Esa es la oposición, el hombre interior, porque hay una lucha interna. Por eso es que nuestra guerra, Pablo le habla a los Efesios, nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Entonces, en este último tiempo de la apostasía, de la manifestación de la iglesia de la Odisea, es la manifestación que apocalíptica, tribulación, gran tribulación, donde muchos apostatarán de la fe. Dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Quiénes son estos? Muchos que andan conforme a la carne, que no andan conforme al Espíritu, porque los que son nacidos del Espíritu, las obras de Dios practican. Esto es profundo. Por esto hay que hablar esto con claridad, con precisión. ¿Para que qué? Para que el que oye reciba. ¿Y qué hace? El que escucha la palabra de Dios lo obedece. Ahí que entra la obra. Se manifiesta el poder de Dios. Aquí recibes el don de Dios. Por eso Pablo dice, aviva el don que hay en ti, que fue puesto en la imposición de mis manos. Que qué. Y más adelante dice, primera de Timoteo, 2 Timoteo 1, 7, 9. Y no te avergüences de la palabra de Dios, de hablar de la palabra de Dios. Ese es el don de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? Que recibamos las buenas noticias. Que ya nos redimieron de la condenación de la ley, del pecado, de la muerte, pero es mediante viviendo en el Espíritu. Pero si no hemos nacido del Espíritu, no hemos confesado vuestros pecados, no hemos hecho la confesión de fe con vuestra boca, porque dice que el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre que está en los cielos. El que me niegue delante de los hombres, yo también le niegue delante del Padre. Y es necesario una muerte, una resurrección y un juicio. Y el hombre tiene que confesar sus pecados, bautizarse en las aguas, porque ¿qué pecado tiene un niño de 3, 4, 5, 6 años, como celebra la iglesia tradicional que en Roma? El concilio 325, que sembró esta enseñanza, esta falsa doctrina de que los niños había que bautizarlos para perdón de sus pecados. Pero ¿qué pecado confiesa un niño? Tiene que tener conciencia. El niño conoce lo que es la ley. El niño sabe que hay un edicto de la ley. No. Y aquí Pablo empieza a hablar todas estas cosas sobre lo que es la ley. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué es vida y paz? ¿Quién promete la vida eterna? ¿Quién promete la seguridad? O sea, un plan de seguro. Que tú sepas que tú estás cubierto. Eso es vida y es paz. ¿Quién promete eso? El Cordero de Dios, mediante que nuestra fe, si lo creemos, lo retenemos y lo vivimos. Pero ¿quiénes están dispuestos a creer?
¿Quiénes están dispuestos a obedecer? ¿Quiénes están dispuestos a persistir hasta los últimos días? Porque dice, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos. ¿Por qué los violentos? Los que tengan la valentía, los que tengan la galla, el vigor, el furor, las fuerzas para caminar en medio de todas estas angustias que vienen. Porque dice, vendrá una tribulación como nunca ha habido en la tierra, pero es que viene una angustia. ¿Para quién? Para los que no creen. Para los que no creen, porque el que cree en Cristo, aunque esté en persecución, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque para mí, dice Pablo, el morir es ganancia, que me mate. Por eso los apóstoles tuvieron su proceso apocalíptico el primer siglo. Como ellos vieron, porque Nerón representaba un apocalipsis en pasado. Nerón representó un anticristo. Ese es el espíritu del anticristo, el que niega que Cristo no ha venido a la tierra, que ha resucitado y no ha restaurado. Ellos negaban la existencia de Cristo. Los fariseos, los saduceos negaban la existencia de Cristo. Pues ese es el espíritu del anticristo. Y todo aquel que niega que Cristo no es el Señor es un anticristo. Y en ese tiempo de la era eclesiástica vemos cómo los apóstoles padecieron por causa del evangelio. Y ahora, cuando el que se da la lectura, lee las escrituras, analiza bien las escrituras, revisa las escrituras, va a dar cuenta, wow, cómo padecieron los apóstoles, cómo nos toca padecer. Sí que va a haber un pueblo fiel que Dios va a resguardar. Esa mujer del dragón que es sustentada por 1260 días, ¿quiénes son? Tú y yo, los santos. Hay unos santos que sí van a ser santos, pero deben de ser decapitados. ¿Por qué? Porque andaban conforme a las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Aparte de la fornicación, adulterio, escuchar teoría de hombres, practicar creencias de hombres, o sea, todo el sistema religioso en la cual Dios llama sinagogas de Satanás, es el concepto desde 325 después de Cristo, Concilio de la Odisea. Porque los primeros, yo diría que después de los 200 años, vi para abajo, el evangelio de Cristo fue torcido. La primera manifestación del evangelio de Cristo es los primeros 100 años. La verdad de Cristo fue omitida, los pergaminos fueron enterrados, fueron escondidos, toda esta gente murieron. Pero vemos que Dios estableció un plan que en los últimos días lo que estaba oculto lo va a manifestar. ¿Qué? La verdad de la palabra, los nacidos de espíritu. O sea, ¿cómo es eso? Por eso Dios se le manifiesta a una mujer que le dice, ¿dónde dices tú que hay que dar el verdadero Mesías? Los verdaderos adoradores, los nacidos de espíritu. Pero esto se tiene que pronunciar. Surgió un Pablo mediante todas estas epístolas nos dio buenas enseñanzas de ese tiempo. Nos tocó nuestro tiempo, nuestra manifestación. Y aquí todo esto lo habla, dice, vamos a seguir. Porque ocuparse de la muerte, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Y cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí hay que hacer un paréntesis. Romanos 8:8. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? Viven agradando a la gente, viven agradando al mundo, viven de apariencia, viven que me compré esto, hice esto y con que la gente sepa eso ya yo agradé al mundo. No, a la gente por más que tú tengas, haga, no le importa nada de eso. Y a fin de cuentas, lo que tú hagas en la tierra, la gente se olvida. Dese cuenta cómo en la historia se han olvidado de la palabra, de las promesas, de la vida eterna, de un sinnúmero de cosas que son de vida. Y aún así, vemos que la gente perece y dice, los que viven conforme a la carne no van a agradar a Dios. Te lo está diciendo Romano, Pablo, y te lo está diciendo Juan en primera de Juan. Juan te va más profundo. Juan te llama adulterio. No sabéis, o alma adúltera, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cuando tú amas al mundo es porque usted anda en la carne. ¿Y qué es el mundo? Hacer las cosas que el mundo ofrece, que están en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es en contra de la voluntad de Dios? Adulterio, fornicación, mentira, deshonestidad, ser una persona malvada, aunque sepas Biblia, te sepas la palabra, y si en ti no hay arrepentimiento, en ti no hay una buena voluntad para hacerle el bien, y aparentas de que eres bueno, pero por dentro, en tu interior, que Dios
conoce el espíritu y sabe, por eso que te lo digo aquí más abajo, más el que escudriña los corazones, el Cordero de Dios, sabe cuál es la intención del espíritu. Y si la voluntad de usted no está en el espíritu, es la carne, ¿qué espíritu te va a motivar a ti? ¿Qué voluntad te va a guiar a ti? Y la carne te lleva a hacerte un tatuaje, cuando dice las escrituras que el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. ¿Y que es el Espíritu de Dios? El aliento de vida. Se van a poner los huevos a pecho a $2. El que tenga tatuaje, ese es su problema. Yo no tengo ninguno, gracias a Dios. Y eso no es motivo para que Dios no te salve. Dios te va a salvar, porque de modo, según está escrito, no va a capturar. Y ahora la gente sabe que practicar tales cosas no van conforme a la palabra de Dios, porque este cuerpo es de Dios y Dios quiere que muera el Espíritu de Dios. Y de cierta manera es un ejemplo que estoy dando. Y si usted anda conforme a la carne, bueno, yo quiero tener 3 esposas. Yo no puedo tener 3 esposas, esa es la voluntad de la carne. La voluntad de Dios le dijo al hombre, ser hombre marido de una sola mujer. Y será como cabeza de ángulo sobre el matrimonio. No mando a tener 2 ni 3. La voluntad de la carne es tener 3 esposas. Si por mí fueran 3 esposas, un ejemplo. Pero la voluntad de Dios no es así. Entonces me abstengo a ¿qué? A no ofender la voluntad del Creador. Seguimos. Estamos en el verso de los que viven, se les da un ejemplo de lo que es la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el que tiene el Espíritu de Dios y la manifestación de Dios está en ellos, yo te garantizo a ti que tú vas a tener una esposa, no vas a tener 3 esposas. Yo te garantizo a ti que si el Espíritu de Dios, usted nacido de Dios, va a tener una novia, no 2 ni 3 novias. Yo te garantizo a ti que si el Espíritu de Dios está en ti, usted no roba. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú no le pones el pie en tropiezo a tu compañero o a tu compañera de trabajo. Si el Espíritu de Dios está en ti, eso es lo que dice aquí, eso no me estoy inventando. Pasa que estoy dando ciertos ejemplos. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. Vamos para el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, más adelante, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel se levanta de los muertos, a Jesús mora en vosotros, el que se levantó de los muertos, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Cuándo? Los que creemos, porque a muchos vamos a aparecer, muchos están muriendo por muchas cosas, circunstancias naturales de este cuerpo que se enfermó, por ignorancia, muchas cosas. Sí, hay gente que le viene un cáncer terminal y son siervos de Dios, porque en un transcurso de la vida, por ignorancia, no sabían que a comerse esto, hacer esto, le causaría esta mala molestia en la vida, mecanismos de defensa de la bestia. Y el pueblo perece porque desconocimiento. Era hijo de Dios, sí, por un cáncer se lo llevó. Un cáncer le quitó la vida. Mecanismos de la bestia. El príncipe de este mundo tiene muchos mecanismos, muchos engaños. Entonces, si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos, Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Vuestros cuerpos que mortales. La transfiguración. Mateo 17:1. Mira la importancia que es de que el ser humano, si Cristo vive en nosotros, nuestro espíritu también será ¿qué? Manifestado, transfigurado. ¿Por qué? Porque conocimos a Dios. Y el Espíritu de Dios, por eso mira lo que es lo necesario que Él es en Cristo, vivir en el Espíritu. Porque el que en Cristo vive en el Espíritu, lo primero que va a hacer el mismo Espíritu, lo va a redarguir a que se bautice. Que si no está derecho, se tiene que enderezar. O sea, endereza los caminos torcidos. ¿Qué hacía Job? Cuando vieron acusarlo sus amigos Eliezer y los otros, del capítulo 4. ¿Acaso no eras tú, Job, ese hombre justo que enderezaba el camino de los torcidos? ¿Qué representaba Job en la tierra? Un hombre justo, temeroso y apartado del mal,
que en lo poco que conoció de Dios mediante oído, porque Job no había conocido a Dios en relación, en sometimiento, eso es lo que debe entender. Por eso en el verso 40 más abajo dice, ahora de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Empezó a conocer a Dios. A Job era necesario ese quebrantamiento, esa angustia, esa tribulación, para que él entendiera quién era Dios. ¿Y quién era Dios? ¿Mediante qué? Cómo Dios se manifestó. ¿Y cómo Dios se manifiesta? En la prueba, en la angustia, en la tribulación, en el quebranto. ¿Por qué? Porque el que vive conforme a la carne cosecha para la carne, pero el que vive en el Espíritu recibe en el Espíritu, y Dios es Espíritu. Se manifestó en carne para redimir a nosotros ¿en qué? De la condenación. Pero todas estas manifestaciones, y más cuando venga el que crea, más cuando venga sobre vosotros que el Espíritu de Dios, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Esa es la conversión. ¿A quién? Al Señor, en espíritu y en verdad. Por eso, los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Pero también tenemos que una tierra gimiendo con gemidos indecibles. El mundo hoy en día, por las noticias que estamos viendo, están gimiendo con gemidos indecibles a que Cristo venga, que se manifieste por él. Aún dice que si los días no se acortaran, nadie sería salvo. Y aquí es que yo te vengo con el mensaje, porque por la voluntad de Dios, aquí que lo dice, mira. Él es porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por la voluntad de Dios. Pero para que Dios te bendiga, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Intercede por los santos, que nosotros recibamos el don y la gracia de Dios. ¿Y cómo recibimos esa voluntad? Por el Espíritu. Pero para recibir la voluntad del Espíritu tenemos que morir esta carne, porque te lo dice aquí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, el que vive en adulterio, el que vive en fornicación. O sea, que hay una fornicación aquí que no esté en relación, que no sea con tu novia. Acá hay una fornicación teológica. Apocalipsis 2:20. Pero lo dice, es que hay que saber armar el rompecabezas. Hay que saber desencriptar las escrituras. Hay que saber entender, buscar que el tesoro escondido. ¿Y cómo yo consigo un tesoro? Por medio de un mapa. ¿Cuál es el mapa? La palabra. Y el Espíritu que nos revelará las cosas en los últimos días. El Espíritu es el que da testimonio. ¿Y cómo yo sé que el Espíritu de Dios está en mí? Por las cosas que se manifiestan en mí. Que lo que antes yo hacía ya yo no lo hago, que si yo hacía el mal ya yo no practico el mal. O sea, nacido del Espíritu, del agua. Por eso Nicodemo decía, ¿por acaso puedo yo meterme otra vez en mi vientre de mi madre ya aún muerta? Eres tú, maestro de la ley, no conoces estas cosas. Hay muchos que dicen, conocen las escrituras, conocen la palabra y no conocen un sinnúmero de todas estas cosas, porque si no fuera así, Dios no permitiera a ciertos hombres de Dios, que son pocos, que están divulgando estas verdades sin ningún beneficio, sin ninguna obra para gloriarnos, no, sino para que el mundo entienda que es la verdad, porque hay un pueblo que está desinformado, hay un pueblo que está errado mediante ¿qué? Todas estas cosas. Y los que, como dice aquí, y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que se levantó de los muertos, Cristo, de Jesucristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, vivificará nuestros cuerpos que son de corruptos a inmortales. Como se le explico, la famosa enseñanza de la transfiguración de Mateo 17:1. Esa transfiguración de Mateo 17:1 es lo mismo que Pablo está hablando en 2 Corintios 5:15, que habla que vuestros cuerpos serán transformados, los muertos en Cristo. Eso es lo que Dios se va a manifestar, pero para que eso ocurra, tiene que haber un nacimiento del Espíritu. Tiene que haber un ¿qué? Bautismo en agua. Tiene que haber ¿qué? Buenos frutos. Porque el que da buenos frutos, que se va multiplicando. ¿Y qué son los buenos frutos? Los nacidos del Espíritu. Los que se multiplican, los talentos que Dios te dio. ¿Okay? Te dio un talento, la vida, la aprovechaste, creíste en mí, guardaste mis mandamientos. Adquiriste el segundo talento, ayudas a otro. El tercer talento, sigues ayudando a mucha gente con más capacidad. El cuarto talento. Y por ahí, pues, sucesivamente. El que es nacido de Dios manifiesta las obras de Dios. Amén, amén. Óigame. Y es necesario de que el mundo entienda esto. Que
Sencillo. La intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, pero tú eres un santo de Dios. No todo el mundo, la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque aquí dice que Dios intercede. Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ay, ay, ay. El aliento de vida está sobre el mundo entero, pero la capacidad del Espíritu de Dios no. Porque si conocieran el Espíritu, hubieran nacido del Espíritu, conocieran todas estas cosas. Porque desde que tú lees las Escrituras, por el Espíritu de Dios, que es ese interior, la conciencia que está en nuestra alma, que te dice, por decir así, el famoso angelito bueno, el angelito malo, el espíritu y la carne. Eso es verdad. Los muñequitos te lo ponen así, pero es verdad. Entonces, así que hermano, deudores, estamos en deuda. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó la deuda. Entonces, así que hermanos, versículo 12 de Romanos 8, así que hermanos deudores, somos, no con la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Alábalo ahora. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Aquellos como aquella mujer samaritana. Aquellos que en secreto invocan el nombre de Dios y Dios les claman y Dios les responde. Aquellos que retienen la palabra. Aquellos que le dan las buenas noticias a su hermano, su papá, su amigo, su primo. Aquel que le da la mano al otro. Esos son los nacidos de Dios. Los que pronuncian, los que disipulan, los que reciben la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere, fuera bautizado, será salvo, el que no será condenado. O sea, resta de aquello que tú como sembrador siembras la palabra y el Señor regará la manera de cómo esa semilla va a brotar y va a florecer, porque eso lo hace el Señor. Nosotros somos sembradores, sembramos la semilla y la semilla siembra y florece. Si da china, mango, solo brega Dios. Pero es que si tú no haces la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura para que sea salvo, ¿de qué? De la muerte. ¿Por qué? Porque los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, son débiles en la fe. Y aquí débiles en la fe son muchos que conocen el sistema que se les enseñó religioso y que ciertas obras no la practican porque no las conocen o se hacen de la vista larga o están mal endoctrinados. Pues por lo tanto no han nacido de Dios, no son hijos de Dios. Por eso dice, es que en tu nombre yo cantaba corito, en tu nombre yo danzaba, lavaba lengua, apartado de mí, hacedor de maldad. Seguimos. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué en temor? El que vive sin el Espíritu está en esclavitud del pecado, de los afanes, que si tengo que esto, la casa, el carro, lo sabemos. Todo el mundo tiene que pagar algo, lo otro, que hay que trabajar. Corre el tiempo, yoguea, corre la carrera. Me tengo que levantar todos los días porque hay que trabajar. Y el obrero es digno de su salario. Porque ya vivimos en un mundo donde predomina el príncipe de las tinieblas. Cristo ya conquistó nuestro reino, porque reinaremos con él. Venció la muerte, resucitó, pero su reino no es de este mundo. ¿A qué se refiere eso? La administración que está corriendo. El Partido Popular, por ejemplo, que está corriendo. Que en esta actualidad, hasta que él no regrese a la tierra, lo administra el príncipe de las tinieblas. Lo administra las huestes de maldad, las regiones celestes. Lo administra un sinnúmero de gente que viven conforme a la carne, que se postraron ante la bestia
a rendirle tributo, que se postran por los bienes de este mundo. Hay mucha gente que están así. Y estos que viven bajo ese argumento, bajo esta influencia de la carne, no hay break para ellos. No hay break para ellos. Y nosotros tenemos que sabotearle la mente, aclararle la mente. ¿Con qué? Con la palabra. Porque la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos. La palabra es la que convence al hombre de pecado. Pero si tú le llevas una palabra que adulterada, la levadura, aquí es que entra la palabra: pero tengo contra ti que retiene la doctrina de esta mujer profetisa, Apocalipsis 2:20, que seduce a mi pueblo a comer comida sacrificada a los ídolos. Que si tú no te arrepientes de las obras de ella, serás entregado en tribulación y en cama. Eso es la palabra de Dios. ¿Quién reprende esta iglesia? El Cordero de Dios, el mismo que le dio la manifestación, la revelación a Pablo. Seguimos. Y el Espíritu mismo, porque no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por aquel clamamos: Abba, Padre. Adopción, porque estamos destituidos de la gloria de Dios y Dios nos remedió. Clamamos al Padre: Abba, Señor. Él nos enseñó el Padre Nuestro. Cuando oré así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, pipa, usted lo sabe. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio. O sea, cuando usted entra en secreto mediante el ayuno. Porque si yo le pregunto a cualquier religioso: ¿para qué es el ayuno? Para que Dios me dé una casa. ¿Para qué esto? Mire, no. El ayuno, las lenguas. Pablo dice: el que habla en lengua en sí mismo se edifica. El ayuno, las dones del Espíritu, muchas cosas, sí, otros se benefician porque más usted se prepara, más usted se capacita, más usted puede ayudar a otro en capacidad, en conocimiento, en muchas maneras, siempre y cuando lo haga conforme al Espíritu, honestamente, que no lo haga con intención de lucro o beneficio. Ayudaría a otros, sí, wow, este hermano es un buen recurso, este hermano me ayuda en esto, me adiestró en esto, y de cierta manera usted, cuando se disipula, adquiere un conocimiento, empieza a disipular a otro, pipado, porque tiene que encender los carbones que están apagados. Usted es un carbón encendido que encienda a mucha gente. Pero el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso a mí el Espíritu esta madrugada me inquietó a orar de madrugada por gente que yo ni me acordaba de ellos, que estamos hablando de muchos años para atrás. Entonces, si eso ocurre en ti, es porque el Espíritu de Dios mora en ti. Has nacido de nuevo porque el Espíritu de Dios te mantiene en esta revelación, intercediendo, Señor, que los que están dormidos despierten, que los que no conozcan esta verdad choquen contigo, Señor, en el silbido apacible. Métete en los sueños a toda esta gente que me escuchan, métete en los sueños a toda esta gente que está escuchando la palabra de la verdad. Revélatele como lo has hecho conmigo, porque es que si no hay voluntad, aquí es que entro, el Espíritu escudriña que los corazones, y sabe cuál es la intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios, y intercede por saber cuánta gente anhelan el don de entender las Escrituras. Santiago dice: el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Dios la da en abundantemente. El que esté falto de sabiduría, pídala, que Dios la da en abundancia. Dios mío, yo quisiera conocer la palabra, porque es que tú tienes el aliento de vida. Esa es una. Y cuando conoces esta gracia de Dios, el Espíritu de Dios te manifiesta esta capacidad y conocimiento. Pero si tú no clamas, el que pide se os dará, el que busca encontrará. Es cuestión de que, mira, no sé cómo lo van a hacer. Yo sé que hay que ser presentado, por lo tanto hay que ser valiente. Pero hay gente que cuando viven conforme a la carne, wow, ir a la presencia de Dios. Y si Dios se me revela, caeré como muerto. No va a caer como muerto si todavía te sostiene por su gloria, por su misericordia, porque estás vivo. Dios vino a buscar a pecadores, gente malvada, perversos, que se arrepientan de sus malas obras, de que sea una nueva criatura. ¿En qué? En vuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de conducirnos, que ese hombre interior sea renovado por el Espíritu. Pero si tú vives conforme a la carne, que dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí hay un problema, no lo tengo yo, lo tiene usted, que no quiere vivir conforme al Espíritu.
Y es sencillo, no es religión, no es dogmática, se trata de que relación con Dios, o sea, como usted le es fiel a su esposa, como usted le es fiel a su novio en el compromiso del matrimonio, que tú honres esa promesa y nosotros mediante la salvación adquirimos este mismo ceremonia que matrimonial de la salvación. Alábalo ahora. Ese es el compromiso de la salvación. Que si tú en lo poco le eres fiel, lo mucho te pondré. Seguimos leyendo. Que aquí Pablo habla muchas cosas bien bonitas por el Espíritu. Pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él, para Él juntamente seamos glorificados. O sea, somos herederos de su gloria, de su trono, de su grandeza, de su herencia. Porque si tú eres hijo de un rey, eres heredero de un rey. Y si vivimos en Cristo, padecemos también, glorificaremos en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Padeceremos, sí vamos a padecer. Pero más adelante dice: pero tengo por cierto, 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente ahora, en el transcurso de la historia que le tocó leer esta Biblia, siglo XIX, siglo XVIII, porque muchos se han edificado por estos escritos, lo que tenemos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros se ha manifestado. O sea, lo que nosotros estamos padeciendo no es nada a lo que vamos a recibir cuando estemos en gloria. O sea, estamos haciendo campaña para el reino mesiánico que viene a reinar la tierra por 1000 años. La administración que está ahora mismo, mira, no nos va a dejar chupar nada, pues por decir, los PNP que están ahora mismo no nos van a dejar guisar porque ellos están en el poder. Pero cuando nosotros no tenemos en el poder, olvídate que si tenemos que padecer, padecemos. Si tenemos que sufrir, sufrimos. Si tenemos que llorar, lloramos. Pero vale la pena, ¿por qué? Porque lo que vamos a recibir es más grande de lo que nos están haciendo ahora. Unos quieren vivir una vida de gloria en esta tierra. Pues ese no es el Dios que Dios te ha glorificado. Porque el príncipe de este mundo es el que tiene posesiones sobre toda la faz de la tierra en la actualidad. Aún Cristo lo venció y lo derrotó y le quitó las llaves de la muerte. Pero la manifestación, o sea, su periodo de administración es hasta los últimos días de la semana 70. O sea, hay que esperar el fin del mundo para que la administración de Dios administre esta tierra. Pero ¿quiénes administran eso? Los que son nacidos del Espíritu, los que no viven conforme a las obras de la carne, los que viven conforme a la voluntad de Dios, los que agradan a Dios. Estos van a recibir ese beneficio. Entonces, y si hijos también, somos herederos, como dije anterior, de Dios, y coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él para juntarnos, que seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es lo que está hablando ahora. Que en nosotros va a manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios anhelan esa gloria venidera que ha de venir. Porque la creación fue sujetada. Vamos llegando al verso para que gustarlo desde atrás. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Como dice el pecador, todo lo que proviene debajo del sol es vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa el que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, el pecado, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque aquí que viene, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. ¿Quién no anhela que se acabe la esclavitud de tener que trabajar? ¿Quién no anhela que se acabe la esclavitud de pagar la casa y 20 cosas que nos agobian? Cuando el reino de Dios es gloria y vida eterna en abundancia, sin tener que pasar por todas estas cosas. Aún la misma tierra gime, pero para que eso suceda, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu.
individualmente. Porque mi vivencia no es la misma de mi hijo, de mi esposa, de mi el otro, del otro. Sabemos que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, sea para bien o para mal. Para bien, Pablo dice, no hay condenación, pero nosotros, los que somos nacidos del Espíritu, vamos a ser galardonados. Recibiremos una corona, o sea, una ceremonia. ¿Por qué? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Wow, 6,000 y pico de años, desde la promesa, desde Cristo 2024 años, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, ve la hora, ve la prueba. Los que viven por el Espíritu, Dios los va a librar de todas estas manifestaciones. Dios de la nada hará su sustento, hará lo que tenga que hacer, sustentará a la mujer que es sustentada por 1260 días. ¿Quiénes son esos? Son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel somos todos los que hemos creído en Él. Los verdaderos adoradores, el pueblo de Israel. Lo que pasa es que nosotros no conocemos la genealogía perfecta, cronológica, de la era del tiempo como ha transcurrido. De acuerdo a los escritos sabemos esto, pero hay mucha información que está desinformada. Y yo de lo que he leído, viendo cómo el reino británico, siglo XVIII, siglo XIX, o sea, 200 años y pico, porque en el siglo XX es que la nación americana toma el control del imperialismo que domina el mundo. Pero en el siglo XVIII, XIX, o sea, 200 y pico de años, fue la corona británica. Y aún anteriormente, vemos cómo esta gente ha martirizado con Roma un sinnúmero de cosas, aberraciones, todas estas reformas, que Satanás se ha infiltrado y ha engañado al mundo por todos estos reinos, y ha sembrado la levadura, la mentira, la fornicación y todas estas manifestaciones de engaño. Y aquí tú ves que hay una tierra gimiendo, clamando, un pueblo, los santos, para que se nos haga justicia. Muchos han muerto esperando el sol de justicia. Muchos lo van a ver en la resurrección de los muertos. Para ellos como si fuera ayer, porque murieron hace 100, 200 años atrás, pero cuando resucitan es como si hubiera sido el día de ayer. O sea, te acostaste y te levantaste. Así va a ser para ellos. Nosotros no, que hemos perpetrado, hemos visto la historia mediante libros escritos, y aún así estamos viendo todas estas manifestaciones. ¿Se nos va a hacer redención? Sí, al final de los tiempos. Muchos les va a tocar ver la muerte, pero el morir en Cristo es ganancia. Seguimos. Porque sabemos que toda la creación gime y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Te lo dije antes, nosotros mismos ya gemimos, anhelamos que la gloria de Dios nos redima. Hay muchos, Señor, mátame. Hasta yo anhelo, Señor, llévame ya, que yo no me levante más, porque se me acaba de todos estos padecimientos, todas estas amarguras. Porque muchas aflicciones tendrán los justos, pero de todas ellas nos librará el Señor. Por eso existe un Job que lo tenía todo, era rico, pero con todas estas posesiones que tenía, Job no había conocido a Dios. Job conoció a Dios en la aflicción, en la angustia. Muchos de nosotros ya hemos despertado de la mentira, de muchas cosas, bla, 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 de cierta manera. Pero todavía hay muchos que están dormidos. Y a causa de eso es que todos nosotros tenemos que esperar. ¿Lo sabe? Ok, pues mira, ayuda a otro a que sepa lo que tú recibiste. La verdad, como aquel endemoniado ganadero que Cristo decía, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero no lo han hecho. Muchos se omiten, se abochornan. Y Dios le dice a Pablo, acuérdate de hablar las cosas del Señor, que fue impuesto por la imposición de mis manos. No te avergüences de hablar del Evangelio. No te avergüences de hablar del Evangelio, la pura verdad. Pero pasa que la verdad tiene un precio. A muchos no les gusta recibir la verdad. Que me congregue en la iglesia tal. ¿En qué iglesia? La del pastor Gutiérrez. El pastor Gutiérrez enseña rato, sí. Eres un fornicario. Esa es la doctrina de Jezabel. Que estoy en la iglesia bautista. No, pero es que yo me tengo que congregar como muchos. Analice qué significa eso, a qué contexto va eso y a qué se refiere congregarse.
muchos habían dejado de creer en la resurrección de los muertos. Y si tú no crees en la resurrección de los muertos, que Cristo hizo de los muertos, usted es un apóstata de la fe. Usted es un anticristo. Usted está negando a Cristo. Y todo el que niega a Cristo es un anticristo. Por eso Pablo decía, no dejado de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Dejaron de creer en esa fe que el maestro modeló cuando caminó sobre la faz de la tierra, y aún sus discípulos llevaron y enseñaron y perduraron hasta la muerte. Nosotros tenemos que ser imitadores. Por eso Juan, en primera de Juan dice, nosotros compadecidos en vuestras tribulaciones y en vuestras angustias. Léalo. Eso está en las escrituras. Pero es que no se dan la tarea de leer el libro. No se dan la tarea, como dice Juan 5:33, de escudriñar bien las escrituras. Es sencillo. El que crea y sea bautizado sea salvo, y el que no será condenado. Sigo para terminar con esto. Porque, como le dije, no solo ella, la tierra gime, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Ay, actualizar. Mira, me está pidiendo más. Es que yo hablo mucho. Ya está. Ya pasé de la hora. Ok. Porque esperanza fuimos aquí. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Verso 23, Romanos 8:23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque esta esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve, a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, o sea, lo que se nos ha hablado, con paciencia lo aguardamos. Y aquí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero mira, porque hay que tener voluntad, porque el Espíritu nos va a ayudar. Verso 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La fe. Nuestra debilidad es la fe, porque muchos no creen y no aguardamos. No lo creemos porque, guay, hay que pasar todo esto, pasa esa, pues lamentablemente es así. Pero, como decía anterior, vale la pena aguantar, porque a fin de cuentas la recompensa que vamos a recibir a fin de cuentas es mayor de lo que hemos tolerado en toda nuestra vida y en todo lo que ha pasado en el mundo. Entonces, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira la importancia de no contristar el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Entonces aquí es que vamos. Mas él que escudriña los corazones, nuestro interior, nuestra mente, ese hombre interior que habla mal de todo el mundo y nadie lo sabe, eso él lo sabe. Mas el Espíritu que escudriña nuestros corazones sabe cuál es la intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. Esa es la voluntad de Dios. Que nuestra debilidad Él intercederá. Por eso dice Pablo, diga el débil, fuerte soy. Y el Señor nos habla a que en su voluntad, en su misericordia, Él va a interceder por nosotros. Pues cuando nosotros nos damos la tarea de acercarnos a Él, de creer en Él, mira qué sencillo, en la religión es fe y practicar. Y fe es creer. Yo creo que Cristo es el Señor y Salvador del mundo entero. Pues confiésalo con tu labio. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Retienen las Escrituras. Usted se bautiza para cumplimiento y sea sellado para que el Espíritu de Dios sobrevenga este conocimiento y sea sellado. Porque, como rayo, después de muerto, este Espíritu se va a transfigurar en glorificado. Por eso es necesario. Es como una impermeabilidad, que usted coge un control, tira en el agua la pintura y de momento la hace así y sale el sello, el dibujo. Usted es sellado en la sumersión de las aguas y ese Espíritu es el que lo va a redarguir usted el día de la resurrección de los muertos. Si murió y este cuerpo resucita y es glorificado, y nosotros los que hemos quedado seremos transfigurados. Mateo 17:1.
Por lo tanto, como dice el tema de esta reflexión, la intención del Espíritu es la voluntad que intercede por los santos. Esa es la intención de Dios sobre vosotros. Así que mi gente, los dejo de Puerto Rico para el mundo del coqui. Sepa que en mi canal de YouTube, búsqueme Juan Casanova. Hay un sinnúmero de videos. Estos videos yo los subo y los pongo ahí, los descargo. Yo los descargo y los subo en YouTube para que así pues en un momento dado puedan volver a verlo, a repetirlo, a escucharlo. Así que de Puerto Rico para el mundo del coqui, yo te canto, yo te hablo la verdad de gratis. Por lo tanto, a ti te hablan mentira, engaño y usted lo acepta. Sin embargo, yo te regalo la verdad y muchos no la aceptan. Se molestan, se enojan, hablan, no, es que esto no se trata de eso. Usted sabe que el que persevera hasta el fin, este sea salvo. Y se mantenga como él dice, o sea, viviendo en el Espíritu. Así que mi gente, de Puerto Rico para el mundo del coqui, te canta de gratis. ¡Cántales, coqui! La paz de Dios sea con vosotros.